Buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es Cecilia León Velázquez, soy juez superior de la Corte Superior de Justicia y la Libertad y encargada de la unidad académica de dicha Corte. El evento que presentamos el día de hoy, que estará a cargo del doctor Eduardo Yuzgar, es con motivo de la conmemoración de los 196 años de creación de nuestra Corte Superior de Justicia y la Libertad, la primera del Perú republicano. Y es en el marco de esta conmemoración que hemos programado una semana de conferencias nacionales e internacionales que se vienen dando desde el día lunes. El día de hoy contamos con la presencia de un magistrado, un docente universitario muy destacado y que ya nos ha acompañado el año pasado también justamente dentro del marco del aniversario de la Corte en el año 2019. Estoy hablando del doctor Eduardo Yuzgar, quien es juez vocal del Excelentísimo Superior Tribunal de Santiago del Estero, es presidente de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitarios, docente de posgrado en diversas universidades de Argentina, también en Colombia y otros países, es juez evaluador de concursos internacionales sobre derechos humanos, ha estado en Washington, en Bogotá, Colombia y Lima, Perú. El doctor Yuzgar tendrá a su cargo la ponencia, los aspectos lingüísticos de las sentencias judiciales. En nombre del señor presidente de la Corte Superior de Justicia y la Libertad y del mío propio, así como de todos los magistrados que conformamos este distrito judicial, agradecemos al doctor Yuzgar el haber aceptado brindar esta conferencia de manera virtual. Los últimos acontecimientos que viene sufriendo nuestro país y nuestro planeta, pues no han permitido que estas conferencias sean de manera presenciales. Sin embargo, contamos con la tecnología que está permitiendo que se dicten de manera virtual, para lo cual veo que tenemos conectados docentes, profesionales de otros países, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Agradecemos por su presencia virtual para esta conferencia y daremos paso en breves minutos al doctor Eduardo Yuzgar, que como siempre nos tiene acostumbrados, pues será una brillante ponencia. Muchas gracias, doctor Yuzgar, gracias por haber aceptado el brindar esta conferencia y esperamos tenerlo en nuestra corte, que como dijimos la vez anterior es su casa, para otras actividades académicas. Muchas gracias con todos los participantes. Asimismo decirles que al final de la conferencia, si lo creen pertinente, pueden preguntar activando sus micrófonos o escribiendo por chat. Muchas gracias y bienvenidos. Muy bien. Muchas gracias, doctora Cecilia, por la presentación. Primero, el cordial saludo a todos los que están en la sala. Mi agradecimiento a la Corte Superior de la Libertad por la invitación. Hace, como bien lo decía usted, exactamente casi un año atrás estuvo presente, recibido por la doctora, por el presidente de la Corte, el doctor Alarcón Montoya, quien hago llegar mis saludos, y a todos los integrantes y los recursos humanos de ese alto tribunal peruano. Para mí realmente es un honor, esta vez estar no en modo presencial, pero sí en modo virtual, y para tratar estos temas que tanto nos hace a nuestra función como magistrados, y que también sirve para aquellos que profesan
el derecho, ya sea desde la litigación o de otras funciones como fiscales o defensores. Porque, en cierto modo, y empezando un poco con lo que es el tema que he propuesto para hoy, tenemos que tener en cuenta que nuestras funciones jurídicas, nuestra actividad jurídica, es esencial la comunicación. Es esencial la comunicación porque, como sabemos bien, nuestra comunicación con las partes, con los miembros del tribunal, es a través del lenguaje. Y si hablamos a través del lenguaje, si lo hacemos a través del lenguaje, obviamente estamos recibiéndonos aspectos lingüísticos. Ahí estoy poniendo unas diapositivas para que pueda ir ustedes también siguiendo a medida que voy exponiendo. Y esto lo expreso porque cuando hablamos de sentencias judiciales sabemos que es una unidad lógica jurídica. Esta unidad lógica jurídica en donde, si queremos hacer una especie de disección, esa unidad clásicamente se dice que está compuesta de 5 planos. Un plano lógico, un plano normativo, un plano fáctico, un plano axiológico y un plano lingüístico, pero que todos se debe analizar de modo holístico por ser ese concepto propio de unidad. Podemos tener una corrección de pensamiento en cuanto a aplicar los principios lógicos esenciales para que todas las inferencias que realizamos en el estudio de los casos estén un poco liberadas de algunos errores en su construcción. También podemos contar con un buen análisis y extracción de los elementos del caso fácticos y, analizados ellos, una buena elección de los elementos normativos que vamos a aplicar para resolverlos. Y todo eso lo hacemos a través de una valoración. Así ya vemos los 4 planos de los 5 que le hablaba involucrados. Pero después viene lo esencial, porque la sentencia no la dictamos para nosotros mismos, sino la dictamos, como decía, para las partes e incluso para la sociedad, dependiendo la resonancia que haya tenido la cuestión a resolver. Y esto se realiza a través del plano lingüístico de la sentencia, que conforma ese 5º plano. Y se dice en la jerga académica y en la jerga forense que si el juez no expresa correctamente y si no utiliza bien el lenguaje, obviamente su sentencia va a ser ineficiente e ineficaz. Ineficiente porque seguramente no va a tener una condición de validez, porque no se va a poder reflejar lo que es el verdadero mensaje de la decisión que se quiere dar. Y eso trae aparejado esa ineficacia, ¿no?, que va a terminar siendo un producto que puede ser revocable, incluso que puede generar otras consecuencias que ya lo vamos a ver y vamos a extraer su importancia. Lo mismo pasa con las presentaciones que nos hacen los profesionales que litigan ante nuestros estrados. ¿Cómo pedirle al juez que entienda si no se expresan correctamente y no utilizan bien el lenguaje oficial que se debe utilizar dentro del proceso judicial? Vemos que incluso las normas procesales prevén herramientas tratando de salvar la validez del proceso cuando se producen estas circunstancias. Herramientas como las excepciones que pueden plantear las partes del nivel oscuro, cuando no se entiende qué es lo que se pide por esa mala utilización de los elementos lingüísticos. Y cuando hablo de lingüística, quiero referirme a las expresiones tanto orales como escritas. Hoy tenemos procesos en ambas modalidades, así que es válido tanto para uno como otra. Y esto también con las particularidades, obviamente, del caso.
¿no? Por eso las exigencias a tener en cuenta y como disparador de esta conferencia es usar las palabras apropiadas que permitan realmente reflejar la idea que se quiere esbozar en el contenido de ese acto jurisdiccional, empleándose del modo que quede suficientemente claro en la expresión. Claro, si no, después vienen los análisis, los comentarios, los análisis de los mismos medios, si el caso tiene una connotación mediática, los pedidos de aclaración, porque las partes no entienden qué se ha querido decir en los considerandos, cómo cumplir lo que se manda a hacer en un veredicto sentencial. Entonces, todo esto está involucrado en toda esta problemática. Por eso también la segunda exigencia es emplear palabras, como se dice allí, de forma tal que se pueda aprovechar de ella su fuerza, su carga significativa, hasta cierto punto, como vamos a ver, y además respetar un estilo judicial, pero siempre y cuando se acceda a un formato, y hoy más exigido, un formato que si bien respete ese estilo judicial, porque es un acto público, un instrumento público con fuerza de cumplimiento, también lo sea dentro de ese contexto de entendimiento de quién lo debe cumplir. Tenemos ciertos estilos forenses, pero hoy se van debilitando y debiéndose compatibilizar con los formatos sencillos, teniendo en cuenta sobre todo quiénes son los principales destinatarios para ejecutar lo decidido. También la tercera condición es siempre buscar métodos de inferencias y construcciones mentales, un poco corroborando lo que decíamos anteriormente. Dentro de esa cientificidad jurídica que tenemos, que aprendemos desde que vamos a los primeros años de pregrado en la universidad y después con los posgrados, cuando nos vamos perfeccionando, y que también tenemos que prepararnos si es que queremos conformar los cuadros judiciales para pasar las distintas pruebas dentro de los consejos de las judicaturas para poder acceder a los cargos. Pero ese estilo, como decíamos anteriormente, científico, se debe cuidar también el empleo de procedimientos de comunicación que tengan en cuenta la persona o las personas o a quienes en definitiva ese acto sentencial va a llegar. Porque entonces hay que buscar un equilibrio entre ese cierto rigor científico jurídico, pero a su vez también buscar la sencillez en el sentido de lograr la cabal comprensión de los destinatarios, del acto jurisdiccional. La cuarta propuesta que en cierto modo vamos a abordar hoy, porque hoy vamos a hablar de algunos aspectos por una cuestión de tiempo, es que estas declaraciones de las partes deben ser bien expuestas, bien transmitidas en las distintas partes que tiene una sentencia, como ser sus considerandos, tienen que transferirse bien las opiniones de los testigos para no generar cambios de la verdad que encierra esas expresiones de esos testigos o los informes periciales, porque, y como también lo que son las verdaderas peticiones que hacen las partes, porque, para no salir de la congruencia. Si en un elemento de transformación a lo lingüístico incurrimos en errores en esos actos, vamos a herir gravemente un principio esencial, que es el principio de congruencia que el juez debe ceñirse para aplicar el derecho. Por eso no hay que confundir a veces lo que se
va haciendo, qué fácil, que decimos siempre, ¿no? Cuando leemos un caso lo tenemos resuelto en nuestra mente, lo tenemos resuelto en nuestra cabeza, lo conversamos con nuestros asesores, relatores, y está todo claro. Pero a la hora de volcarlo, nos exige un acto volitivo, un acto de examen, para que esa transferencia desde la mera intimidad de nuestra psiquis a ese papel o a esa expresión oral, si hay que hacerla en forma oral, en un proceso oral, sea el fiel reflejo de lo que realmente queremos decir. Por eso, miren, un gran filósofo, representante de la filosofía analítica de principios del siglo XX, como fue Ludwig Wittgenstein, que según los estudiosos hay un Wittgenstein de la primera tiempo y un Wittgenstein del segundo tiempo, porque fue un filósofo que cuando en su segunda etapa un poco rebatió sus propias tesis de la primera etapa, ¿no? Pero Wittgenstein de la primera etapa decía muy clarito, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Vean la significación que le quería decir a lo que eran los aspectos de la comunicación. Y si llevamos esto a lo que son las decisiones judiciales, con mayor razón en la importancia. Y allí tenemos que tener en cuenta los aspectos o lo que voy a buscar el resto de mi ponencia. En primer aspecto, vamos a hacer una mirada sobre la relación lenguaje y derecho. Allí vamos a ver qué lenguaje usa el derecho para llegar especialmente a los destinatarios. Otros aspectos que van a ser parte de este abordaje es un abordaje semiótico. Y vamos a ver por qué. Porque tanto el derecho como el lenguaje son productos culturales. Productos culturales entendidos como aquellos que nacen de la razón de los hombres. Y los hombres como los únicos seres gregarios que habitan el planeta, como decía Aristóteles, que tienen el uso de la razón que los diferencia y nos permite todas estas organizaciones. Y nos manejamos básicamente como todo producto cultural, interpretando signos o descifrando signos. Y el lenguaje es una expresión de signos. Por eso hablamos de un abordaje semiótico. El cuarto aspecto que les voy a proponer es esto de la creación e interpretación de los componentes lingüísticos. Ello vinculado a lo que decíamos anteriormente, a que tiene una derivación dentro de un campo semiótico sobre interpretación de la simbología lingüística y que hayamos pensado o no en esto antes o lo que no tiene más sentido o importancia, porque en realidad estamos apelando a estos conceptos, estemos conscientes o no que lo hacemos, en cuanto presentamos una redacción de una sentencia para ser puesta en casillero y ser notificadas a las partes del proceso. Incluso, vuelvo a decir, válido también para los alegatos y memoriales que presentan los abogados. Y el quinto aspecto son los problemas y vicios que nos presenta esta lingüística jurídica. Eso nos lleva a introducirnos en lo que se es propiamente dicho el lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico es un lenguaje que, como todo lenguaje, tiene su raíz en los lenguajes corrientes, ya que de la comunidad en donde se desarrolla o la comunidad a la que sirve, dentro del lenguaje común que habla la ciudadanía tradicional, en el caso nuestro, en otros países latinoamericanos que han heredado, digamos, o se han independizado de España, hemos adoptado el idioma español, aunque en muchos pueblos tenemos también hoy la fuerza de la interdisciplinaridad y la multiculturalidad que por el
respeto que debemos a nuestros pueblos originarios anteriores, y a veces confluyen dos sistemas lingüísticos, que es otro problema que se agrava también en los lugares donde tenemos esos contextos, ¿no? Pero para no, en cierto modo, complicarnos más, vamos a hablar sobre el idioma oficial, que por lo general se habla en las mayorías, que son el español, sin dejar de lado la importancia y respeto, y que debe ser incluido también aquellos, decía, lenguajes propios de nuestros pueblos originarios, en donde esta conjunción entre el lenguaje corriente se va mezclando y va entrando dentro de un concepto técnico, porque tenemos que usar expresiones técnicas, y más allá de que podamos hacer y debamos hacer sentencias con formatos sencillos, sobre todo cuando hay grupos vulnerables, tenemos que apelar al tecnicismo de las instituciones, de las figuras, al tecnicismo propio de cada rama y disciplina sobre la que nos desarrollamos en nuestra función jurisdiccional, pero también tener en cuenta que esta actividad semiótica, vinculada a lo que es en sí, como dice allí la diapositiva, un discurso jurídico y político, va a tener que ir enmarcado dentro de un ámbito argumentativo, porque se va a tener que fundar y motivar, en cierto modo, las decisiones que se toman. Entonces, va a requerir una mínima elaboración de investigaciones y análisis, ¿sí? Y en lo que les aviso que hasta el día de hoy, si bien hay fuertes tesis al respecto, los autores que han abordado en profundidad estas cuestiones también muchas veces no están de acuerdo en determinadas conclusiones. Por eso es tan polémico nuestra ciencia, es tan polémico el derecho, y sabemos que está mutando a minuto a minuto. Aquí vamos a seguir a uno de ellos, porque tenemos que ver a todos, vamos a tener que estar hasta el próximo aniversario de la implementación de la Corte de la Libertad, y quizás nos quedemos cortos. Así que vamos a seguir un poco los trabajos de que, desde mi punto de vista, es quien más se ha enfocado en estas cuestiones de la lingüística jurídica, que fue George Kalinowski. Y Kalinowski nos empieza diciendo que para entender la lingüística forense, la lingüística jurídica, y para entender la lingüística que utiliza la sentencia como la principal expresión de la función judicial, tenemos que tener una cierta noción de qué es la semiótica, porque tenemos que ir a ese génesis para poder entender y no realizar construcciones como autómatas, en las cuales hacemos lo que hacemos, pero no tenemos una conciencia cierta qué elementos tiene la composición de lo que hacemos. Y desde allí se habla que la semiología es una ciencia que viene de la epistemología, de la filosofía, y que se encarga de los sistemas de comunicación dentro de las sociedades humanas. Ahí aborda propiedades generales de los signos, porque los signos, hemos dicho, es la base de toda construcción del lenguaje, de toda construcción de los idiomas, entendiéndose como un objeto o evento que está en un lugar u otro, pero que tiene una significación. Y esa significación es lo que ha llevado a que las comunidades en un determinado momento se hayan puesto de acuerdo para crear un lenguaje, un idioma. Así tenemos el lenguaje español en los países de habla hispana, el lenguaje de nuestros pueblos originarios, como decíamos anteriormente, el lenguaje de los anglos, de los países anglófonos que hablan sobre el inglés, o los alemanes, franceses, en fin. Esas comunidades han acordado darle un sonido y a unos signos
escritos a un significado. Por eso se dice que cuando hablamos de semiótica hay significados y significantes, si se entra en un estudio más profundo de la cuestión. Y entonces allí empiezan a nacer lo que después vamos a reconocer como los enunciados normativos, para poder a lo que decimos darle ese significado y lo vamos a designar, indagando todas aquellas connotaciones que nos van a ir a dar una constante que va a tener una representación que no va a ser solo en el emisor, sino también en el receptor. La idea en este aspecto comunicacional es que el que emite lo haga de un modo tal que su receptor realmente descifre ese código de comunicación basado en los signos que sea la fiel expresión de lo que se ha emitido. Si no, si lo llevamos esto en plano jurídico, vamos a ver entonces que si no se entiende lo que se hace, las partes van a cumplir cualquier cosa, menos lo que ordena la sentencia. Y a veces trabajamos mal y me hago mea culpa. También no digo, me considero incluso cuando los abogados nos dicen, miren, queremos pedir una cláusula porque la verdad no entendemos bien cómo vamos a cumplir esto que se nos pide de nuestra parte si queremos cumplir. O si no, vemos en las crónicas de las revistas especializadas que nos hacen verdaderas críticas diciendo que las deficiencias o debilidades o las falencias que tiene nuestro fallo, y a veces hacen condicionamientos a la pobreza lingüística que hace que no se pueda entender y se dé mil significancias a lo decidido. O a veces, por ejemplo, aquí tenemos un poco ya vinculado todo eso también con otras concepciones que están vinculadas a lo que es la escuela de derecho de cada uno de los operadores. También tiene, por eso es una problemática muy profunda cuando hablamos de cuáles son los aspectos lingüísticos de una sentencia. Y vamos a ver después que falla un tribunal, una alta corte, como la Corte Superior de la Libertad o el Tribunal Superior de la Provincia de Santiago del Estero, aquí en Argentina, Quintero, o el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema en Perú o nuestra Corte Suprema en Argentina. Y después los constitucionalistas salen a hacer un sinnúmero de interpretaciones, porque a veces se ha apelado a determinadas técnicas en las cuales no se han tenido en cuenta respetar. Y esto les pasa a todas las cortes, incluso a las cortes interamericanas, que muchas veces tienen que ser productos de reinterpretaciones los decididos. Y ustedes ven también una de las funciones de la Corte Interamericana es dictar sentencias interpretativas, que son como una especie de aclaratorias que pueden pedir tanto el Estado como las víctimas cuando necesitan más precisión de cuáles son los alcances de la condena internacional que se pueda haber aplicado. Y esto es un poco esta problemática que no la voy a repetir, ustedes las van leyendo mientras yo voy hablando, en donde empiezan a aparecer nombres como H.L.A. Hart, Neil McCormick, que representan distintas expresiones del pensamiento de la teoría del derecho, en las cuales no se conjugan entre sí y tiene su importancia, porque cuando hablamos en general del lenguaje jurídico, digamos que la expresión de los jueces al dictar secuencia es la culminación que comienza con el acto legislativo dictado por la Asamblea Legislativa cuando sancionan y se aprueban las leyes que después vamos a aplicar como jueces. Entonces vemos que hay una gran conjunción y una gran enumeración y una gran cantidad de elementos que hay que conjugar para poder llegar a una cabal conclusión de la importancia de este lenguaje jurídico a la hora de aplicarlo a las sentencias. Y si hablamos de semiótica,
No se le escucha, disculpe. No sé si es... Ahora sí. Ahora sí, ¿se ha perdido mucho? No, no mucho, no. Bueno, recapitulando, hablamos de la semiótica. Por suerte, las diapositivas le han ido guiando a donde me iba refiriendo. La semiótica está conformada por tres partes en el estudio de la lingüística como expresión de signos. Que tenemos la pragmática, que va a buscar la relación con los usuarios y las circunstancias de la comunicación. Eso en general, pero cuando lo llevamos al plano jurídico, Kalinowski sostiene que son manifestaciones que se da por medio de relaciones que existen entre las expresiones del derecho y de quienes las formula, quienes las enuncian y quienes van a recibir esas expresiones, ¿no? Y cuando hablamos en sentido amplio, se trata, en primer lugar, como lo había dicho anteriormente, de aquellas expresiones o manifestaciones realizadas por el legislador. El legislador que va a, en cierto modo, dictar aquellas normas que son las que después vamos a aplicar los jueces y van a operar los abogados y demás operadores jurisdiccionales que actúan ante los tribunales. Por eso decimos que primero el lenguaje pasa por el tamiz del legislador, las expresiones, al construir el acto legislativo, el acto legal, el acto legisferante, al dictar la ley, y también lo van a emplear los jueces en sus sentencias al interpretar, porque van a tener que hacer una interpretación de esa expresión, de esa significancia que va a tener esa expresión, no solo el derecho que emana de la ley que dicta el poder legislativo, sino también de las otras fuentes de derecho que pueden intervenir y que el mandato constitucional autoriza hacerlo. Por eso hay una multiplicidad de fuentes que también va a estar involucrado todas las cuestiones y aspectos lingüísticos que vamos refiriendo a lo largo de esta ponencia. También hay paradigmas en los operadores judiciales y en los juristas, como hablábamos al principio. La pregunta es si el juez es solamente la boca de la ley, un autómata que simplemente repite literalmente lo que es ese texto, como lo decía Montesquieu en su libro El espíritu de las leyes, o está influenciado por otros paradigmas respecto a su concepción de qué es el derecho, conforme las posturas de los cultores de la teoría del derecho, como dice la diapositiva. Si está dentro de un positivismo, un neopositivismo, un no positivismo que podría expresarse a través de un neoconstitucionalismo o incluso un justnaturalismo. Van a disculpar, estoy en mi domicilio y por ahí los perros ladran, espero que no interfiera. O como también lo genera aquellas situaciones en las cuales están los críticos que miran más el realismo. Y obviamente, dependiendo de esto, también va a ser también el contenido lingüístico de la solución que definitivamente se tome o se aspire. Bien. Esto lleva también a sostener que cuando hablamos de pragmática jurídica, también tenemos que entender a dónde nos va a llevar otro elemento que compone los enunciados de la semiótica jurídica. Y allí vamos a estar hablando de lo que se refiere a la semántica
la semántica como otro aspecto que es parte de esta lingüística y que va a estudiar el significado de estas expresiones, porque hay que extraer un contenido. ¿Por qué dicen que los jueces deben interpretar las leyes si supuestamente son expresiones lingüísticas, son signos creados dentro de este producto cultural que hablamos, y que las partes, las sociedades para las que rige, ya han expresado una significancia concreta a esa expresión, sea hecha oral o escrita? Entonces, ahí vemos que no es tan sencillo el tema, lo sería desde una mirada, desde una escuela exegética, en el cual se va a la literalidad de los textos, y vamos a ver que el 99% de nuestras decisiones no están tan apegadas fielmente a esa literalidad del texto de la ley. Primero porque hay un mandato de optimización, que son los principios enunciados en nuestras constituciones políticas y en los tratados de derechos internacionales de derechos, especialmente de derechos humanos, que nuestros países son partes. Y segundo, porque la conducta humana en esa interferencia intersubjetiva, que en definitiva, o como lo decía Carlos Cosio, es el derecho, desde la mirada de la feminología, de su construcción egológica, muta constantemente, por lo tanto, no se pueden reflejar en esos textos legislativos todo lo que puede generar las conductas a ser evaluadas en un proceso general por esta mutación constante de las costumbres, de las acciones, de las situaciones que se generan. ¿Quién íbamos a pensar que ahora todos los superiores tribunales que tenemos nuestra responsabilidad como superintendencia tengamos que buscar estrategias aceleradas de una litigación virtual? Lo más real a la física, a la presencial, a que los tribunales puedan circular libremente los operadores judiciales, como abogados, letrados, los mismos jueces, los auxiliares en general. Y hoy tenemos que ver cómo nos resentimos de ese acceso a la justicia mediante medios tecnológicos. Todos esos cambios, entonces, también están involucrados en esto que es la semántica como imperativo de significar a la hora de llevar a realizar un juicio descriptivo. Y dentro de esto se pueden extraer especies de juicios con propias naturalezas, dentro de ellas, y siguiendo la línea de que el lenguaje jurídico nace sobre todo en las salas de las asambleas legislativas y luego se transfieren cuando son sancionadas y promulgadas esos enunciados normativos a la jurisdicción dentro de los procesos y las operaciones que realizan los abogados y las decisiones que al final toman los jueces. Por eso es que ese signo va a determinar lineamientos generales, no dogmáticos en el sentido que van a establecer la precisión, más allá que en algunos casos que no tengan complejidad se pueda, pero cuando entramos en los casos complejos, ahí vienen los problemas, va a generar esa proposición estimativa de lo que se debe y puede hacer, como mandatos definitivos, y se va a buscar realizar un juicio de valor para ver si se comprueba o no ese enunciado. Y todo va a ser a través del lenguaje empleado en la ley, del lenguaje que van a emplear las partes del proceso a través de sus pretensiones formuladas en sus peticiones y en las defensas que realiza a quien es requerido por esa parte que denuncia o demanda. Entonces todo eso va a ir generado dentro de un campo semántico
para poder extraer una significación interpretativa concreta y determinar qué es lo válido o no al momento de culminarse en el acto sentencial. Y bueno, hablamos de partes, ahora vamos a ver la tercera parte de esta semiótica para poder entender verdaderamente lo que es un lenguaje judicial. Y esta tercera parte está compuesta por la sintaxis, que en general es aquella parte que va a estudiar el modo en que se combinan y se ordenan las palabras. Y tengan especial importancia también en la sintaxis, porque esto está vinculado a la coherencia del relato que deben contener los alegatos, los memoriales y los actos jurisdiccionales, como las sentencias, sean sentencias interlocutorias o sentencias definitivas. Vamos a ver, hemos usado bien los elementos de gramática, hemos combinado bien las palabras, porque nosotros escribimos algo y creemos, bueno, sabemos qué es lo que hemos querido escribir o decir, pero no sabemos si eso es lo que entiende, y en esa decodificación el receptor lo toma. Por eso es importante analizar de qué manera armamos ese rompecabezas para poder realmente construir esa sintáctica que después de un elemento, de señalar, de revisar elementos pragmáticos, elementos semióticos, nos va a llevar a lo que es la culminación de las expresiones correctas, ya sea en las normas jurídicas primarias, hablando ya un lenguaje hartiano, o también en las otras secundarias, dentro de las cuales están las sentencias judiciales, y de las expresiones incorrectas de estas categorías, en cierto modo, por más que estén escritas, se van a invalidar y van a dejar de tener ese contenido jurídico. Miren a lo que refería ya en el viejo derecho romano, cuando hablaba de definiciones y el cuidado que hay que tener en ese armado lingüístico en el derecho, donde están involucrados definiciones y conceptos. Y lo decían, omni definitio iure civile periculosa es, como diciendo que toda definición, toda conceptualización en derecho es peligrosa. Y se tiene como regla de oro dentro de lo que es el derecho positivo y del positivismo jurídico, en la cual se establece que esto es así porque alguien puede cambiar el sentido o matice modificando lo que verdaderamente se dice. ¿Cuál es la gran crítica de las corrientes positivistas a las no positivistas? Se pierde el rigor científico y se pierde, digamos, esa seguridad jurídica de la determinación de lo que es el contenido de la regla jurídica dictada por el órgano que le da la condición de validez, que es el legislador. Entonces, vemos que chocan, porque a veces aplicando también con rigidez esos enunciados, desde esa postura, se arrasa con todo lo que es, digamos, el sentido de la igualdad material como mandato constitucional contenido en las constituciones políticas y en los principios de derechos humanos que defienden la dignidad humana. Esto se lo visibilizó muy bien en Nuremberg. Se aplicaba la regla, tal cual lo decía, del legislador nazi, de quien se le no había, en cierto modo, en la Alemania nazi un órgano legislativo, era casi la voluntad expresa de su Führer, pero todas esas normas que las aplicaban los jueces, literalmente, terminaban después
facilitando un genocidio que después fue cuestionado por la comunidad internacional y considerado crímenes contra la humanidad. Y así Radcliffe dijo que aplicando ese derecho los jueces, ese derecho alemán, aplicando ese derecho, aplicando esas leyes, esas reglas, se terminó violando el derecho. Por eso, todo esto es una problemática que yo considero una de las más importantes y por eso me he decidido, cuando me han consultado, sobre qué tema quería hablar. Podrán estar de acuerdo o no, yo siempre digo, al que menos tienen que creerle es al profesor o al ponente, porque siempre tenemos que tener los juristas ese espíritu crítico de cuestionar todo lo que se nos dice. Así vamos arribando. Si es que hay algún problema de que no me escuchan o algo, luego me avisen. Vamos arribando a otras de las problemáticas que en muchos casos vamos a tener que tener en cuenta a la hora de apreciar estos aspectos que le estoy relatando. Bien. ¿Cuáles son los problemas y vicios que se debe enfrentar a la hora de buscar la esencia de la escritura y la expresión jurídica? Y lo primero que voy a decir es que, en línea con lo que así pueden verlo en la diapositiva, es que se debe buscar que reine la precisión en la redacción. Y esto que he entendido como una claridad y precisión, porque si no, si venimos diciendo ese escenario tan enrevesado que hay entre las concepciones ideológicas del derecho, que hay entre lo problemático que es que dos productos culturales, que siempre son discutibles, como el derecho y el lenguaje, estén aunados para alcanzar un fin, obviamente, si no nos esmeramos en alcanzar esa claridad y precisión, se va a convertir en un grave problema jurídico, como lo vamos a ver más adelante, con ejemplos concretos, que puede alcanzar proporciones incluso insospechadas. ¿Y por qué hablamos de una precisión lingüística del texto o de la creación jurídicas? Porque hablamos que se deben respetar tres principios básicos en primer lugar. Y esto está como consecuencia de todos los aspectos un poco duros y quizás aburridos que hemos hablado cuando hemos analizado a vuelo de pájaro lo que son los estudios semióticos con la pragmática, la semántica y la sintaxis, ¿no? Es reunir un estilo con claridad, brevedad y sencillez. Y en primer lugar, y en otro, y otra exigencia es un formal normativo que va a abarcar la ortografía, la gramática y el vocabulario. Primero, la claridad. ¿Y por qué hablamos de claridad? Porque miren lo que puede pasar si no la observamos. Primero, tenemos, para alcanzar esa claridad, y vean la importancia de tener esa base, de saber que estamos trabajando dentro del campo sintáctico, cuando hablamos de claridad en los textos de las sentencias, una buena ortografía. Porque sería un poco auspicioso que un juez, y cuanto más alto el rango del juez, peor aún, no sea, digamos, no tenga el patrimonio de una buena ortografía en cuanto a las reglas que esa sociedad ha acordado que se deben emplear en el texto de un lenguaje que el derecho toma prestado para canalizar la expresión de esa sentencia. Además de esa ortografía, tenemos que tener una claridad conceptual.
Por eso la sentencia es una unidad lógica jurídica. No la podemos analizar solamente desde un plano, que es el lingüístico, sin apelar a los otros planos, porque para alcanzar una claridad conceptual, tenemos también que hablar de una claridad en la corrección lógica, y apelando a lógica formal y no formal, de las construcciones mentales que hace el juez como redactor de la sentencia a la hora de procesar dentro de sus inferencias mentales todos esos procesos que realiza, lo que en definitiva va a expresar, y luego llevarlo a los métodos de comunicación, ya sean escritos o en modo oral. Por eso, estas ideas, relatos y opiniones que en definitiva se van a plasmar, hay que asegurarse por todos los medios que tengamos a nuestro alcance y los mecanismos y métodos que utilicemos que tengan una fácil comprensión para aquel lector que sea el destinatario de esa decisión. Y esa es la expresión de esas ideas que tienen que en cierto modo respetar determinados cánones. Se refiere a ser concisos, a evitar redundar la forma que se expresan las ideas de aquello que se escribe, no repetir términos o palabras en demasías. Hay que buscar que no caer en cacofonías o que las palabras que usemos y que vayamos dentro de esa sintaxis armando en ese enlace no sean chocantes en la expresión, en caer en la cacofonía, y especialmente no caer en lo que se conoce con el nombre de pleonasmos. El pleonasmo es un vicio muy común que tenemos en la escritura y es que se empieza a redundar. El otro día conversaba con un gran amigo de Colombia sobre algunos aspectos de estas correctas estructuras de la sentencia y, bueno, habíamos intercambiado sentencias de nuestros tribunales en los cuales analizamos y veíamos que este es uno de los principales problemas. Es como que si lo decimos una vez, parece que no convencemos y queremos decirlo de nuevo y volvemos a caer con repeticiones y redundancias y después terminamos escribiendo 100 hojas de sentencia cuando exactamente lo mismo y con el mismo alcance lo podíamos decir en 10. Esos también son vicios que a la larga terminan afectando esta construcción del acto jurisdiccional. Y el texto jurídico, tanto el legislador, yo he sido años también asesor legislativo antes de ser juez en la legislatura de mi provincia, lo que se debe hacer es buscar una sencillez de texto jurídico para alcanzar estos objetivos, en la construcción del elemento legal, como también en las decisiones y en las sentencias que dictan los jueces. Y vuelvo a poner entre paréntesis, también los abogados lo deben hacer al momento de revisar y presentar sus alegatos, si quieren tener éxito en sus presentaciones, y no ser desde el vamos desestimados por opúsculos oscuros o inentendibles, o indescifrables para el juez, o que lo entiendan mal, y quizás teniendo razón terminemos con una sentencia adversa. Hay que tener presente que no se escribe para uno mismo, partir de allí. Los abogados escriben para el juez. Y si es una sentencia, los jueces escriben para las partes. Si es un tribunal que tiene tribunales de recurso, para que entienda el tribunal de recurso cuando sea interpelado por alguna vía recursiva a un tribunal superior. Y también para la sociedad, porque lo que establecen las sentencias, al igual que las leyes, si bien de modo singular, pero hoy tenemos ya también esos tipos de sentencias de colectivos, de clases, que tienen una incidencia en el comportamiento general de la sociedad,
y a veces estas sentencias son fuentes que después toma el legislador para posibles reformas legislativas. Entonces estamos siendo mucho más allá que de nuestra esfera íntima. Por eso hay que tener en cuenta estas exigencias de lo que hemos venido hablando, tener en cuenta lo que son las pautas y directrices de la semiótica a través de la pragmática, la semántica y la sintaxis, y sobre todo tener en cuenta 3 elementos como síntesis. Primero, no pecar de ignorante, pero tampoco abusar de erudito. Los jueces, cuando sentenciamos, nos tenemos que sacar, si lo somos, la función académica. Tenemos que ser jueces, no profesores. Ser lo suficientemente explícitos, pero no dar una cátedra. Y ni abusar también de las obiter dicta, porque tenemos que resolver los casos. Usar tecnicismos, y a veces sí, a veces no nos queda otra, pero solo cuando es indispensable. Siempre apelar hoy a buscar aquellos formatos de lenguaje sencillo en las sentencias, sobre todo teniendo en cuenta quiénes son los destinatarios. Volvemos al cuidado ortográfico de la ortografía, porque estos errores pueden ser gravísimos en un proceso. Muchos pueden decir, bueno, pero sería una injusticia si yo tengo razón y porque escribo con H cuando no debe ir con H según la regla ortográfica, o porque si escribo con B larga o con B corta, o no le pongo el acento a las palabras, termina después perjudicándose las posiciones de las partes. Pero no solamente pasa por eso, ¿no? Sino que es una clave de bóveda para mejorar, en primer lugar, la imagen profesional de quien lo realiza. Y si no sirve para estos postulados, hay que tener en cuenta elementos, como dice allí la diapositiva, éticos y deónticos, sobre todo cuando el que utiliza ese lenguaje mal, con errores de ortografía, es el juez, porque a veces echamos manos con la tecnología también por la urgencia que tenemos, sobre todo a verificar con los correctores ortográficos que tienen los distintos editores de textos que usamos en nuestros programas informáticos. Y a veces esos programas están mal realizados o desconocen la palabra y nos terminan cambiando al utilizarlo en forma automática lo que es ese contenido. Por eso los operadores jurídicos deben escribir bien, sin errores de ortografía, por la trascendencia que tiene. Tanto en el operador abogado, en el litigante, en el representar y defender los intereses de quien le ha confiado, como los jueces que definitivamente definimos la suerte expresándonos en nuestro acto de sentencia. Por eso, mucho cuidado también con el uso de esos correctores ortográficos. Miren lo que pasa. Miren lo que pasa. Aquí les pongo un ejemplo cuando no se tiene en cuenta esto que les acabo de decir. Esto fue un caso que se desarrolló en los tribunales del Uruguay a finales de septiembre de 2018, donde el tribunal desestimó la presentación de un recurso de apelación a la parte porque contenía más de 100 faltas garrafales de ortografía. Y los 4 jueces del tribunal fundaron que esa presentación atentaba contra la dignidad y el respeto que merecen los estrados judiciales. Además, señalaron que era absolutamente inentendible, plagado de errores, de sintaxis, utilizó ese término el tribunal, porque esos errores ortográficos llevan a otra interpretación, de tecleo, excesivo uso de abreviaciones, incoherencias absolutas, por lo que, sin más, confirmó la sentencia que venía en apelación y que era impugnada por ese escrito. Otro ejemplo que ocurrió en España.
Allí hay no sé si alcanza a verlo, después voy a dejar este Power para que puedan utilizar el link directo de esa ponencia escrita que presentó el profesor Cayero González de allí de España, que le tribunó los trastornos lingüísticos del lenguaje jurídico administrativo, y se refería a un fallo de un juez de una audiencia nacional, que es como una especie de corte de las autonomías regionales españolas, en las cuales, decía el autor, se había plagado de errores gramaticales, de puntuación, de concordancia, y que fue tal la magnitud que fue noticia en toda España. Fue noticia en todos los portales periodísticos de España, en los cuales se decía que era una verdadera vergüenza que un magistrado y antiguo miembro del Tribunal Constitucional y ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, y que era el magistrado de la Audiencia Nacional, haya presentado en su sentencia un escrito con más de 50 erratas y faltas de ortografía. O sea, lo vemos en América y lo vemos en España. Y hay muchos más ejemplos que por cuestiones de tiempo no los puedo expresar aquí, pero ya vamos a tener oportunidad. Les aviso que este módulo de plano lingüístico es uno de los módulos de un curso de 2 años que dictamos, que se llama La correcta estructura de la sentencia, ¿no? Por eso estoy tratando este módulo de compaginarlo en el tiempo que tenemos para exposición. Y no solamente es la ortografía, sino los aspectos gramaticales. Y cuando me refiero a aspectos gramaticales, me refiero a la coherencia del texto, en ese armado de la información que va a plasmar, ¿no?, el contenido de la sentencia escritural u oral, o concretamente lo que se va a expresar en el discurso jurídico, para que, en cierto modo, sea algo entendible y no tenga que ser objeto de esas aclaraciones o a veces apelaciones o a veces pedidos de interpretaciones posteriores a la sentencia, ¿no?, y que no dé lugar a que se le dé otra interpretación de lo que realmente es el alcance de la misma, ¿no? Y eso está especialmente interesada la estructura de las palabras, antecedentes y consecuentes en la formación de las oraciones, de los enunciados, ¿no?, que van conformando esa sintaxis, y que también, si es que vamos a hacerla de un modo oral, van a ser también interesados cuestiones que se hacen a la fonología, porque hoy estamos ya muy avanzados, no sé, allá en Perú, pero acá en Argentina, incluso en nuestros tribunales, muchos de nuestros fueros ya tienen, digamos, un litigio 100% oral, en materia civil, en materia penal y en materia laboral, más allá de un 80%, ¿no? Y esa es la importancia que tienen todas estas cuestiones de la sentencia. También el uso del vocabulario. A veces se ponen palabras que me pasa como tribunal revisor, que a veces ni los mismos jueces la han utilizado con un sentido diferente a lo que realmente es su sentido, ya sea desde un vocabulario jurídico o un vocabulario vulgar o tradicional. Entonces, en las sentencias tenemos como autores que tener un dominio cabal de conocer el significado de cada una de las palabras que empleamos, en el sentido jurídico o en el sentido normal. Porque si sabemos utilizar esos recursos y sabemos utilizar los sinónimos y otras herramientas que nos dota la lingüística idiomática, seguramente vamos a alcanzar a realizar esta construcción sin vicios que nos van a evitar los problemas que venimos señalando. Otro vicio de la lingüística y la sentencia que hay que tener especial cuidado es la ambigüedad.
porque cuando no se entiende un texto, cuando no se entiende una sentencia, estamos apuntando a que los intérpretes definitivamente digan qué ha querido decir este juez. Y aparecen las críticas, como señalaba ahí, que a veces ganan los terrenos de los campos mediáticos. Y eso hace perder aún más lo que es la confiabilidad tan ajetreada que tenemos los tribunales, y especialmente aquí en Latinoamérica. Por eso hay que tratar de evitar aquellas expresiones que puedan darle un sentido equivalente a lo que se quiere decir. Esa es la ambigüedad que se llama de anfibología. Por eso tenemos que tener cuidado cuando utilizamos marcadores lingüísticos que nos pueden acarrear tanto problemas sintácticos como problemas semánticos, como problemas lógicos, y que tienen que ver con cada una de estas expresiones idiomáticas que lo utilizamos. Y como ustedes pueden ver, y si hacen un examen de conciencia, que todo esto está presente por más que no lo tengamos en detalle como lo estamos viendo ahora, que utilizamos estas herramientas y estos elementos. ¿Lo usamos? Sí. ¿Bien o mal? No sé. Es como cuando no sabemos cocinar, pero decimos, bueno, total, veo un video de YouTube y lo pongo y mientras voy cocinando, voy viendo qué hace el cocinero en el video de YouTube, pero llega un momento que después sale el sabor, nada que ver, porque no es lo mismo haber estudiado lo que es la fuente de esa receta, y en la cual el que ha sabido hacerlo, ha sabido poner los condimentos en la proporción necesaria para hacerlo. Bueno, esto es un poco lo que pasa cuando se debe respetar los planos lingüísticos de la sentencia. Y otro de los graves problemas y vicios que la queja es la inconsistencia. ¿Cuándo hay inconsistencia? Cuando no hay una coherencia en esos enunciados, porque no se respetan esquemas gramaticales, más allá de los problemas ortográficos que pueda tener. Volvemos a hablar de la redundancia que decíamos anteriormente, que ya nos hemos referido, y las presuposiciones, cuando incluimos informaciones que no está dicha en forma explícita, y puede llevarnos a incurrir en lo que son aquellas falacias que después envician todo el texto. Carlos Santiago Nino, muchos de ustedes lo habrán conocido o lo conocen por sus textos, un gran filósofo jurídico argentino, decía que los problemas de interpretación de estos aspectos lingüísticos tienden a tener presente que en su origen se formulan en las normas jurídicas. Por eso dice que el derecho, cuando se tienen dudas interpretativas, importa una falta de certeza acerca de la identificación de las normas contenidas en ese texto, porque hay una indeterminación de las soluciones normativas que va en contra de lo que son los postulados de todo orden jurídico, que justamente no busca una determinación, sino que busca una seguridad y una determinación. Y allí vemos también lo que pasa cuando se incurren en todos estos vicios, cuando no se respetan todas estas reglas esenciales del plano lingüístico de la sentencia. Porque todo, cuando se incurre en vicios, caemos en la falacia. Y se habla de una falacia de atenencia lógica, que es aquella que se refiere al contexto de la relación entre el continente, el significado y el significante que hablábamos al principio. Y si son erróneos, son falsos. Y si son falsos, obviamente va a ser incapaz de establecer una verdad. Y va a estar lejos de establecer esa verdad jurídica. Por eso, volvamos al principio, que si no se respetan estos postulados, no estamos respetando esos enunciados que van a generar que una sentencia sea eficaz y eficiente, sino todo lo contrario. Porque nos va a llevar al equívoco y a todos los otros vicios que ya en cierto modo hemos referido. Vamos ya concluyendo con las últimas cuestiones, vamos a explicar un poquito qué es el equívoco.
cuando hablamos de temas de ambigüedades, es cuando nos lleva a, por un error de sintaxis, a afectar la referencia en los enlaces de relacionamientos de las conclusiones cuando una construcción de un texto o de un discurso es inapropiado. Y está vinculado, por ejemplo, ahí les doy un ejemplo. Podemos utilizar términos indeterminados que nos va a generar esas exigencias después de clarificación que nos van a hacer las partes o esos reproches que nos van a hacer los tribunales superiores. Doy un ejemplo que he tomado de uno de estos libros de gramática que refieren a esta situación concretamente, ¿no? Podemos decir que un elefante es un animal, por lo tanto un elefante pequeño es un animal pequeño. A priorísticamente parecería que esa frase no tendría problemas. Pero ¿qué pasa? Un elefante es un animal grande, donde el animal pequeño, incluso bebé recién nacido, es mucho más grande que el más grande de un animal de otra especie. Y ahí estamos viendo si esto se da en un plano de un contexto de lenguaje jurídico, ¿no? Nos lleva a una equivocación, que por lo tanto es una construcción falaz de ese enunciado. Cuando hablamos de la imprecisión y la vaguedad, esa es otra de las cuestiones importantes y que se quejan también los operadores jurisdiccionales a veces de nuestras sentencias. Y los jueces a veces nos quejamos cuando leemos las peticiones, los recursos que no son claros en sus agravios, en la forma en que exponen en sus libelos dentro del proceso. Entonces, ahí vemos también otros ejemplos. Podemos utilizar palabras alto, bajo, gordo, flaco, inteligente, torpe, pero semánticamente, cuando hablamos de semántica, siempre vinculado a la interpretación de ese signo de expresión, nos referimos a una expresión que si no va acompañada de otros componentes que lo vayan cerrando, lo van a dejar muy abierto y nos va a poner a una realidad que seguramente va a tener grados diferentes al que queríamos realmente darle esa significación. Por eso hay que incluir siempre un límite cuantitativo. Si decimos gordo, podemos decir, era una persona obesa, vamos a describir, digamos, porque era importante saber si pudo o no haber pasado, que tenía aproximadamente unos 140 kilos, entonces ya nos da una aproximación no tan abierta. Eso es también lo que es esa imprecisión y vaguedad, si es que a veces no lo tenemos en cuenta. Y el énfasis es importante, sí se lo puede usar, pero cuidado. Es legítimo en el que alega, en los abogados, en los defensores y en los fiscales. Ponerles donde queremos que el juez preste mayor atención. Pero cuando hacemos la sentencia, no podemos también presentar nuestras sentencias remarcadas con negritas, por más que pongamos el subrayado me pertenece, la negrita es mía, cuando hacemos una cita, no va. La sentencia tiene que ser impersonal, neutra y objetiva, pero diciendo concretamente lo que es, pero sin tener ningún tipo de apelación a estos elementos que están configurados como énfasis, porque puede llegar a una manipulación o arbitraria de las palabras que después puede terminar alterando todo el resto del acto concretamente. Bien, con esto terminamos esta aproximación. Espero que esta síntesis, a pesar de lo amplio que es el tema, algo haya podido aclarar las cuestiones que me he propuesto y bueno, como ha dicho la doctora León, quedo abierto a cualquier consulta que se me quiera realizar.
¿Lo pueden hacer por chat o directamente, no? Según me dijeron desde la moderación. Bueno, entonces estoy empleando una estructura muy clara, entonces, porque no hay preguntas, eso me deja muy satisfecho. Si no hay preguntas, no tengo más que despedirme, agradecer a los organizadores que la invitación formulada y bueno, les voy a dejar mi correo por alguna consulta que quieran hacerlo y les voy a hacer llegar también a los organizadores las diapositivas que hemos expuesto el día de hoy para que sea socializada allí desde la Escuela Judicial de la Corte Superior de la Libertad. Gracias y ya os llegar a todos muy buenas noches y cuídense dentro de esta pandemia que estamos padeciendo en nuestros países. Muy amables por su atención.